La lluvia golpeaba con fuerza los ventanales del restaurante más exclusivo de Madrid. Dentro, el ambiente era tenso, casi eléctrico. Los camareros se movían con pasos medidos, evitando hacer el más mínimo ruido innecesario. En la mesa del fondo, junto a la ventana con vistas al retiro, estaba él. Eduardo Santamaría. El hombre que hacía temblar a medio país con una sola llamada telefónica. Sus trajes italianos costaban más que el salario anual de cualquiera de los empleados que le servían. Su reloj suizo brillaba bajo las luces tenues del local, un recordatorio constante de su poder, de su dinero, de su capacidad para destruir vidas con un chasquido de dedos. Nadie se atrevía a mirarlo directamente. Los meseros agachaban la cabeza cuando pasaban junto a su mesa. El gerente del restaurante sudaba visiblemente cada vez que Eduardo alzaba la mano para pedir algo. Todos conocían las historias. Había despedido a camareros por servirle agua a temperatura incorrecta. Había cerrado negocios enteros porque el dueño no le había mostrado suficiente respeto. Había arruinado carreras profesionales por caprichos que ni siquiera recordaba al día siguiente. Su fortuna era tan vasta que había perdido la cuenta de cuántos millones poseía, pero no había perdido el apetito por humillar a quienes consideraba inferiores. Aquella tarde de marzo, Eduardo esperaba su pedido con el ceño fruncido, revisando su teléfono móvil con ese gesto de permanente disgusto que caracterizaba su rostro. A sus 58 años, había olvidado cómo sonreír genuinamente. El poder lo había consumido de tal forma que ya no veía personas a su alrededor, solo veía sirvientes, obstáculos o peones en su tablero de ajedrez personal. Llevaba divorciado 3 veces. Sus hijos no le hablaban. Los únicos que lo rodeaban eran empleados que cobraban por soportarlo o socios que lo temían demasiado como para contradecirlo. Pero Eduardo no sentía soledad. Sentía supremacía. Y eso, para él, era suficiente. El restaurante había preparado a todo su personal para esa noche. Eduardo Santamaría era cliente habitual, y cada visita suya significaba propinas generosas si todo salía bien, o despidos fulminantes si algo salía mal. Los cocineros trabajaban con precisión quirúrgica. Los sommeliers seleccionaban los vinos con manos temblorosas. Y en medio de todo ese caos silencioso, entró ella por primera vez. Se llamaba Lucía Mendoza. 28 años. Acababa de mudarse a Madrid desde un pueblo de Extremadura. Necesitaba el trabajo desesperadamente para ayudar a su madre enferma y pagar el alquiler de un piso minúsculo en Vallecas. Era su primer día como camarera en aquel restaurante. No conocía las reglas no escritas. No sabía quién era Eduardo Santamaría. No había escuchado las advertencias susurradas. Solo sabía que necesitaba hacer bien su trabajo y conservarlo. Cuando el jefe de sala le asignó la mesa del fondo, varios compañeros intercambiaron miradas de pánico. Uno intentó advertirle, pero ella ya caminaba hacia allá con la bandeja en mano y una sonrisa profesional en el rostro. Se acercó a la mesa con paso firme, sin el temor reverencial que Eduardo esperaba de todos. «Buenos días», dijo con voz clara y amable. Sus palabras cortaron el silencio como un cristal rompiéndose. Eduardo levantó la vista del teléfono con una lentitud calculada. Sus ojos grises recorrieron a Lucía de arriba abajo, evaluándola como quien examina un insecto particularmente molesto. No respondió al saludo. Simplemente chasqueó los dedos y señaló la carta de vinos que reposaba sobre la mesa. Lucía mantuvo la Kempoucher. Había trabajado antes en bares y restaurantes de su pueblo. Había lidiado con clientes difíciles, borrachos impertinentes y turistas groseros. Este hombre, por muy elegante que fuera su traje, no la intimidaba. Tomó la carta y esperó paciente a que él hablara. Eduardo dejó pasar varios segundos, disfrutando del silencio incómodo que solía generar. Finalmente, sin mirarla, dijo con voz grave y cortante que quería el Chateau Margaux del 95. Lucía asintió, memorizó el pedido y se dio la vuelta para ir a buscarlo. Pero antes de que pudiera alejarse, Eduardo añadió algo más. Y asegúrate de que esté a 18 grados exactos. Ni más ni menos. Si está 1 grado por encima o por debajo, pagarás tú la botella. Son 3.000 euros. Espero que tu sueldo miserable alcance. Varios clientes de mesas cercanas bajaron la mirada, incómodos. Los otros camareros observaban la escena desde lejos, paralizados. El gerente del restaurante se mordía las uñas detrás de la barra. Todos esperaban ver a Lucía derrumbarse, disculparse profusamente o salir corriendo del restaurante. Pero Lucía se giró lentamente, miró a Eduardo directamente a los ojos y respondió con una calma que desconcertó a todos los presentes. Por supuesto, señor. Traeré el vino a la temperatura perfecta. Y si por alguna razón no está exactamente a 18 grados, pagaré la botella yo misma. Pero si está perfecta, usted me deberá una disculpa pública delante de todos estos comensales por hablarme de esa manera tan irrespetuosa.
Silencio absoluto cayó sobre el restaurante. Los cubiertos dejaron de moverse. Las conversaciones se cortaron como si alguien hubiera pulsado un interruptor. Eduardo Santamaría se quedó inmóvil, con la boca ligeramente abierta, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Nadie, absolutamente nadie en los últimos 20 años, le había respondido así. Sus mejillas enrojecieron lentamente, la ira subiendo por su cuello como lava hirviente. Pero antes de que pudiera estallar, Lucía ya había dado media vuelta y caminaba con paso firme hacia la bodega. Su corazón latía desbocado bajo el uniforme, pero no permitió que su rostro delatara el miedo que sentía en el estómago. Sabía que había cruzado una línea peligrosa. Sabía que probablemente perdería el trabajo antes de terminar su primer turno. Pero algo dentro de ella, algo que había aprendido de su padre fallecido años atrás, le impedía agachar la cabeza ante la injusticia. Su padre siempre le había dicho que la dignidad no tenía precio, que ninguna cantidad de dinero justificaba permitir que te pisotearan. En la bodega, el sommelier la miraba con los ojos como platos. Había escuchado todo desde el pequeño monitor de seguridad. ¿Sabes quién es ese hombre?, le preguntó con voz temblorosa. Lucía negó con la cabeza mientras él sacaba la botella del Chateau Margaux con manos temblorosas. Es Eduardo Santamaría. El Eduardo Santamaría, dueño de la mitad de los edificios del centro. Accionista mayoritario de 3 bancos. Ese hombre puede arruinarte la vida con una llamada telefónica. Ha destruido negocios enteros por menos de lo que acabas de hacer. Lucía sintió que el suelo se movía bajo sus pies, pero ya era demasiado tarde para retractarse. Tomó el termómetro digital de vinos y midió la temperatura de la botella con precisión. 17,8 grados. Necesitaba 2 décimas más. Con manos firmes pero rápidas, utilizó la técnica que había aprendido de un sommelier en su pueblo. Sumergió la base de la botella en agua tibia durante exactamente 45 segundos, controlando el tiempo con el cronómetro de su reloj. Volvió a medir. 18 grados exactos. Perfecto. Respiró hondo, agarró la botella y regresó al salón principal. Eduardo seguía en su mesa, pero ahora tenía el teléfono en la mano. Varios clientes lo observaban disimuladamente, preguntándose qué haría el temido magnate. Lucía colocó la botella sobre la mesa con un movimiento suave pero seguro. Sostenía el termómetro digital en la otra mano. Con voz clara y serena, anunció que el vino estaba exactamente a 18 grados, tal como él había solicitado. Eduardo la miró con una mezcla de sorpresa y furia contenida. Extendió la mano bruscamente, arrebatándole el termómetro de los dedos. Verificó la temperatura él mismo, acercando el dispositivo a sus ojos como si pudiera encontrar algún fallo, alguna trampa. La pantalla mostraba 18 grados con total claridad. Los números brillaban en azul, incontestables. El rostro de Eduardo se tornó de un rojo intenso. Sus mandíbulas se apretaron con tanta fuerza que los músculos de su cuello se marcaron bajo la piel. Durante varios segundos que parecieron eternos, el hombre más poderoso de Madrid permaneció en silencio, mirando alternativamente el termómetro y a aquella joven camarera que lo observaba sin pestañear, esperando. Los demás comensales contenían la respiración. El personal del restaurante observaba desde las sombras, algunos cubriendo sus bocas con las manos, otros con los ojos cerrados, incapaces de presenciar lo que seguramente sería una explosión devastadora. Eduardo dejó caer el termómetro sobre la mesa con un golpe seco que hizo temblar los cubiertos. Se puso de pie lentamente, y su altura imponente pareció llenar todo el espacio del restaurante. Lucía dio un paso atrás instintivamente, pero mantuvo la mirada firme. Él la observó desde su 1,85 m, con esos ojos grises que habían hecho llorar a hombres adultos en salas de juntas. Abrió la boca para hablar, pero las palabras no salieron. Por primera vez en décadas, Eduardo Santamaría no sabía qué decir. Su orgullo le gritaba que destruyera a esa mujer insolente, que la echara del restaurante, que arruinara su vida como había hecho con tantos otros. Pero algo extraño sucedía en su interior. Algo que no sentía desde hacía tanto tiempo que apenas lo reconocía. Era una mezcla de vergüenza y admiración. Esa joven no tenía nada. Era obvio por su uniforme nuevo que aún no le quedaba bien, por sus zapatos gastados que asomaban bajo el pantalón, por la forma en que sus manos mostraban las marcas del trabajo duro. No tenía poder, no tenía dinero, no tenía conexiones. Pero tenía algo que él había perdido hacía décadas. Tenía dignidad. Tenía coraje. Y tenía razón.
El restaurante permanecía sumido en un silencio sepulcral. Un tenedor cayó al suelo en alguna mesa lejana y el sonido resonó como un disparo. Eduardo cerró los ojos por un momento, respirando profundamente. Cuando los abrió, algo había cambiado en su expresión. La ira seguía allí, pero ahora estaba mezclada con algo más complejo, más humano. Miró a su alrededor, observando los rostros tensos de los demás clientes, las expresiones aterrorizadas del personal, el silencio antinatural que su sola presencia generaba. Y por primera vez en años, se vio a sí mismo desde fuera. Vio al tirano. Vio al hombre que todos temían pero nadie respetaba. Vio la soledad disfrazada de poder. Volvió a mirar a Lucía, que seguía de pie frente a él, con la barbilla ligeramente alzada y las manos entrelazadas para evitar que temblaran. Ella esperaba su disculpa, pero ambos sabían que exigirla podría costarle todo. Eduardo sintió un nudo en la garganta. Las palabras que necesitaba decir pesaban como piedras en su boca. Había construido un imperio humillando a otros, elevándose sobre sus espaldas rotas. Pedir perdón significaba admitir que había estado equivocado. Y admitir eso significaba cuestionar décadas enteras de comportamiento, de decisiones, de una vida entera dedicada a ser temido en lugar de querido. Pero mientras observaba los ojos castaños de Lucía, vio en ellos algo que hacía años no veía en los ojos de nadie que lo mirara. No había miedo. No había adulación. No había cálculo ni interés. Solo había honestidad. Y esa honestidad era como un espejo que le mostraba todo lo que había dejado de ser. Eduardo abrió la boca nuevamente. Esta vez, las palabras salieron, pero fueron apenas un susurro ronco que solo Lucía pudo escuchar. Tienes razón. Nadie más en el restaurante escuchó esas 3 palabras, pero todos vieron lo que sucedió después. Eduardo Santamaría, el hombre que había hecho llorar a empleados en reuniones públicas, que había despedido a personas con crueldad calculada, que había usado su poder como un arma durante décadas, se sentó lentamente en su silla. Lucía permaneció de pie, esperando. Los segundos pasaban como horas. Y entonces, Eduardo hizo algo que nadie en ese restaurante había presenciado jamás. Se puso de pie nuevamente, pero esta vez su postura era diferente. Ya no era la postura del depredador. Era la postura de un hombre derrotado, pero extrañamente liberado. Eduardo respiró profundamente y elevó la voz para que todos en el restaurante pudieran escucharlo con claridad. Me he comportado de forma despreciable. No solo ahora, sino durante años. He tratado a las personas como si fueran objetos desechables. He usado mi dinero como excusa para ser cruel. Y esta joven acaba de enseñarme algo que había olvidado hace décadas. Que el respeto no se compra. Que la dignidad no tiene precio. Lucía, te pido disculpas públicamente por haberte faltado al respeto. El restaurante estalló en un murmullo de sorpresa. Algunos comensales se miraban entre sí, incrédulos. Los camareros permanecían inmóviles, con los ojos muy abiertos. El gerente se agarraba a la barra para no caerse de la impresión. Nadie podía creer lo que estaba presenciando. Eduardo Santamaría pidiendo perdón. Era como ver nevar en agosto. Lucía sintió que las piernas le temblaban, pero mantuvo la compostura. Asintió levemente, aceptando la disculpa con una gracia que dejó a Eduardo aún más impactado. Gracias, señor. Aprecio su honestidad. Él se sentó nuevamente, pero esta vez algo había cambiado en su postura. Los hombros ya no estaban tan rígidos. La mandíbula ya no estaba tan apretada. Miró la botella de vino sobre la mesa y luego miró a Lucía nuevamente. Sírveme, por favor. Y trae otra copa. Beberemos juntos. Lucía parpadeó, confundida. Señor, no puedo beber durante mi turno. Es mi primer día y... Eduardo la interrumpió con un gesto suave de la mano, muy diferente al chasquido despectivo de antes. Entonces tomaremos un café después de tu turno. Necesito hablar contigo. Si aceptas, claro está. Lucía dudó por un momento, evaluando la situación. Algo en la voz de Eduardo había cambiado. Ya no era la voz autoritaria y fría del hombre que la había amenazado minutos antes. Era la voz de alguien que acababa de despertar de un largo sueño oscuro. Aceptó con un movimiento de cabeza. De acuerdo. Al terminar mi turno. Eduardo asintió y Lucía se alejó para continuar con su trabajo. El resto de la noche transcurrió de manera extraña.
Eduardo comió en silencio, observando discretamente cómo Lucía atendía otras mesas con la misma profesionalidad y calidez que había mostrado con él. Notó cómo sonreía genuinamente a los clientes, cómo escuchaba con atención, cómo trataba a todos con igual respeto, sin importar su apariencia o comportamiento. Cuando el restaurante comenzó a vaciarse cerca de medianoche, Eduardo seguía allí. Había rechazado 3 llamadas importantes de socios comerciales. Había ignorado una docena de correos urgentes. Por primera vez en años, algo le parecía más importante que sus negocios. Lucía terminó su turno, se cambió de uniforme y salió con su ropa personal, unos vaqueros desgastados y una chaqueta que había conocido mejores tiempos. Eduardo la esperaba junto a la entrada, con 2 tazas de café humeante que había pedido al personal. Caminaron hasta un banco cercano en el parque. La ciudad dormía alrededor de ellos, con las farolas proyectando círculos de luz amarillenta sobre el pavimento mojado. Eduardo tomó un sorbo de café y habló sin mirarla directamente. Llevo 20 años sin tener una conversación real con nadie. Solo ordeno, exijo, amenazo. He olvidado cómo hablar con alguien de igual a igual. Lucía escuchaba en silencio, dándole espacio. Tengo 3 hijos que no me dirigen la palabra. 3 matrimonios fracasados. Cientos de empleados que me temen pero me odian. Millones en el banco y ni un solo amigo verdadero. Su voz se quebró ligeramente al final. Eduardo Santamaría, el tirano de Madrid, tenía lágrimas en los ojos. Lucía sintió una punzada de empatía inesperada. El dinero no compra lo que realmente importa, dijo suavemente. Eduardo asintió, limpiándose los ojos con el dorso de la mano. Mi padre era pobre. Trabajaba limpiando calles. Crecí jurando que nunca sería como él. Que tendría poder, respeto, dinero. Pero en el camino me convertí en un monstruo peor que la pobreza que tanto temía. Lucía dejó su taza de café sobre el banco y se giró para mirarlo directamente. Mi padre también era pobre. Trabajaba en el campo desde el amanecer hasta el anochecer. Murió hace 3 años sin haber tenido nunca una cuenta bancaria con más de 1000 euros. Pero era el hombre más rico que he conocido. Porque tenía amor. Tenía amigos. Tenía respeto genuino de la gente. Cuando murió, 200 personas fueron a su funeral. Lloraron de verdad por él. Eduardo la escuchaba con atención, absorbiendo cada palabra como si fuera agua en el desierto. ¿Cuántas personas llorarán en mi funeral?, preguntó con voz hueca. Probablemente muchas, respondió Lucía con honestidad brutal. Pero llorarán de alivio, no de tristeza. El golpe de esa verdad hizo que Eduardo se encogiera visiblemente. Pero necesitaba escucharla. Necesitaba que alguien le dijera lo que nadie se había atrevido a decirle durante décadas. Puedo cambiar, murmuró, casi como si hablara consigo mismo. Lucía sonrió con tristeza. Todos podemos cambiar. Pero requiere más coraje que ganar millones. Requiere admitir que has estado equivocado. Requiere reconstruir puentes que tú mismo quemaste. Eduardo asintió lentamente, procesando esas palabras. Durante la siguiente hora, hablaron como 2 seres humanos. Él le contó sobre su infancia de privaciones, sobre el hambre que lo había marcado, sobre cómo el miedo a volver a ser pobre lo había transformado en tirano. Ella le habló de su madre enferma, de las dificultades de llegar a Madrid, de mantener la esperanza cuando todo parece imposible. Cuando se despidieron esa noche, algo había cambiado irrevocablemente en Eduardo Santamaría. Al día siguiente, llegó al restaurante nuevamente. Pero esta vez no para comer. Llegó para hablar con el gerente. Quiero disculparme con cada persona a la que he tratado mal en este lugar. Y quiero compensarlos. El gerente casi se desmaya de la impresión. Durante las siguientes semanas, Eduardo comenzó un proceso que muchos consideraron imposible. Visitó a antiguos empleados que había despedido injustamente. Les ofreció compensaciones generosas y disculpas sinceras. Algunos lo rechazaron con rabia justificada. Otros, sorprendidos, aceptaron sus disculpas. Cambió la cultura de sus empresas, implementando políticas de respeto y dignidad laboral. Los meses pasaron y la transformación de Eduardo Santamaría se convirtió en tema de conversación en los círculos empresariales de Madrid. Algunos lo consideraban débil. Otros sospechaban que era una estrategia de relaciones públicas. Pero quienes trabajaban directamente con él notaban que el cambio era genuino. Ya no gritaba en las reuniones.
Escuchaba opiniones. Trataba a sus empleados con respeto. Lentamente, el miedo en sus oficinas fue reemplazado por algo que Eduardo nunca había experimentado. Lealtad verdadera. Lucía continuó trabajando en el restaurante, rechazando las ofertas de Eduardo de darle un trabajo mejor pagado en sus empresas. No quiero que me ayudes por culpa, le dijo con firmeza. Quiero ganarme las cosas por mi propio esfuerzo. Él respetó esa decisión, pero continuaron tomando café juntos cada semana. Una tarde de diciembre, casi 9 meses después de aquel primer encuentro, Eduardo recibió una llamada inesperada. Era su hijo mayor, a quien no veía desde hacía 5 años. Papá, he escuchado cosas sobre ti. Sobre cómo has cambiado. Me gustaría verte. Eduardo lloró al escuchar esas palabras. Se encontraron en un café pequeño, lejos de los restaurantes lujosos que Eduardo solía frecuentar. La conversación fue difícil, llena de silencios incómodos y palabras cuidadosas. Pero era un comienzo. Su hijo le dijo algo que se clavó en su corazón como una astilla dolorosa pero necesaria. Durante toda mi infancia te tuve miedo. Nunca te tuve cariño. Ahora quiero conocer a este hombre nuevo, si realmente existe. Eduardo comprendió que reconstruir esas relaciones tomaría años. Quizás toda una vida. Pero por primera vez, estaba dispuesto a intentarlo. En el restaurante donde todo comenzó, colgaron una fotografía en la pared del personal. Era de aquella noche de marzo. Alguien había capturado el momento exacto en que Eduardo se disculpaba públicamente ante Lucía. La imagen se volvió legendaria entre los empleados, un recordatorio de que incluso las personas más poderosas pueden cambiar cuando alguien tiene el coraje de enfrentarlas con dignidad. Lucía eventualmente abrió su propio pequeño restaurante en Vallecas con ahorros propios. Eduardo fue el primer cliente. Llegó sin guardaespaldas, sin chofer, en metro. Comió un menú del día de 12 euros y dejó una propina modesta pero apropiada. Cuando salía, Lucía lo detuvo. Estoy orgullosa de ti. No por tu dinero, sino por tu coraje para cambiar. Eduardo sonrió, y era una sonrisa genuina que iluminaba su rostro de una manera que sus empleados nunca habían visto. Tú me salvaste la vida aquella noche. Me mostraste que había olvidado como ser humano. Años después, en el funeral de la madre de Lucía, Eduardo estuvo presente. No envió flores caras ni hizo donaciones ostentosas. Simplemente estuvo allí, en silencio, ofreciendo su presencia y apoyo. Cuando Lucía lo vio entre la gente, comprendió algo fundamental. El verdadero cambio no está en los gestos grandiosos. Está en los pequeños actos de humanidad que realizamos cuando nadie nos observa. Eduardo Santamaría nunca volvió a ser el hombre temido de antes. Construyó algo mucho más valioso que su imperio financiero. Construyó relaciones genuinas, basadas en respeto mutuo y no en temor. Y todo comenzó la noche en que una joven camarera sin nada que perder le enseñó que la dignidad no se negocia, sin importar cuánto dinero esté sobre la mesa.